Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bienvenidos a esta clase 4 de Matemáticas 1. Recuerda que estamos en la parte de aritmética y conectándonos un poquito. Recuerda que ya estamos trabajando con operaciones con los números reales y ya estamos trabajando también esa parte de leyes de exponentes. Cuán importante es saber manipular un exponente, puesto que después cuando tengamos que despejar alguna función, algún número, alguna letra, para encontrar solución a algo, pues requerimos saber cómo manipularlos también, ¿no? Bueno, parte también de lo que hemos estado manejando es la cuestión de la jerarquía en cuanto a, digamos, al orden que yo debo de seguir, la prioridad para poder resolver algo, ¿no? Así como en la vida cotidiana, de repente nos abrumamos con tantas cosas que tenemos que resolver, pues prácticamente se nos aconseja como en matemáticas, ¿verdad? Dar esa prioridad de jerarquizar, de determinar qué es urgente, qué es importante que tú puedas resolver, pues para que puedas seguir avanzando y sobre todo viviendo sin angustias, ¿no? Muchas veces dejamos todo a la mera hora y al momento de que tenemos que resolver, pues se nos complica porque pareciera que el tiempo avanza y nosotros no. Bueno, ahora, ¿por qué retomo esto? Porque una vez que ya determinamos que yo tengo que resolver primero lo que es paréntesis y una vez que identifico al paréntesis, tengo que dar prioridad a potencia, raíz, multiplicación y división y al final suma y resta, pues en base a eso, chicos, ya vamos, una vez que finiquitamos con eso, vamos a entrar a algo muy interesante. A muchos les da miedo, ¿no? No sé si tenga que ver con la temporada, pero pues cuando hablamos de fracciones, ¿verdad? De los números irracionales, como que hay un poco de temor por no saberlos manipular, pero en realidad no es tan complicado. Y bueno, pues para que nosotros también tengamos por ahí herramientas complejas me refiero a que tengas una división de fracciones o donde tengas tú que determinar el cálculo de la suma, una multiplicación de cuatro o cinco fracciones y su denominador es distinto. Entonces, pues para eso vamos a conocer lo que es el mínimo común múltiplo, chicos, y el máximo común divisor. Bueno, primero, vamos a empezar con este, está muy sencillo. Es el MCM, ¿ok? MCM significa mínimo común múltiplo. Y vamos a entenderlo. ¿Qué voy a entender? Bueno, cuando hablamos de mínimo, estoy entendiendo yo que es lo más pequeño, ¿verdad? Eso es mínimo. Cuando yo hablo de común es porque tiene que coincidir ciertos elementos con otra persona, ¿no? Cuando decía, no, pues yo para trabajar con alguien necesito encontrar algunas cualidades, criterios, formas de vivir que tengamos en común. Se nos olvida que tarde o temprano las personas cambian y hay quienes dicen que no cambian, ¿no? Que realmente encuentran su esencia o siempre han sido así, solo que pues por temporadas han sido diferentes y los hemos conocido en esas etapas, ¿no? Entonces, todos cambiamos, todos evolucionamos, que sería lo ideal, ¿no? Siempre me ha gustado la parte de la mariposa, su vida, su proceso, porque sin duda, y eso lo he mencionado en clases anteriores, son un claro ejemplo de que la vida es corta y que de ti depende de que esta sea hermosa, ¿no? Y es increíble cómo una mariposa surge a partir de una larva, de un huevo, tiende a arrastrarse, quizás en esa parte difícil y después de un tiempo, esta evoluciona, toda su anatomía cambia para poder convertirse insecto que vuela. Entonces, es maravilloso, ¿no? Y eso nos lo enseñan también las matemáticas, chicos. Y en este caso, el mínimo común múltiplo nos está hablando entonces de qué? Pues de que tengo que encontrar eso mínimo que me permita trabajar o seguir estando ahí, ¿no? Muchas veces buscamos eso que, a ver, ya estoy hasta el tope, quiero tirar la toalla, pero siempre hay algo, hay alguien que te engancha, siempre hay una mano que te impulsa, una palabra que te genera esa motivación para seguir adelante, inclusive una sonrisa, ¿no? Así como hay gestos que nos hacen sentir mal, ¿no? Que nos tumban y dicen, ¿y ahora qué dije? ¿Y ahora qué hice? ¿No? Hay otros que te levantan con una sonrisa o simplemente un saludo. Entonces, en este caso yo voy a buscar ese mínimo y dices un múltiplo. Recuerda, los múltiplos no son otra cosa más que aquellos numeritos que se multiplican con otro. ¿Y de qué estoy hablando? Pues justamente de las tablas de multiplicar. Entonces, cuando yo hablo de un mínimo común múltiplo, chicos, estoy hablando de esos números que están en las tablas de multiplicar, literal, ¿ok? Y que sea el mínimo, pero que tengan en común varios números en este caso. Entonces, si al 3, si tú alcanzas a ver, yo estoy buscando que tengan en común, en este caso,
algún múltiplo, ¿no? Pudiera decir el 2 y el 3, pues si el 2 es par y el 3 es impar, pudiera ser que tienen algo en común, pues nos vamos a percatar de que sí, sí tienen algo en común. Y para eso, pues yo tendría que empezar a buscar esos múltiplos, ¿no? Entonces, para eso, de este lado, tengo las tablas de multiplicar del 2 y más abajo están las tablas de multiplicar del 3, ¿ok? Entonces, dice, una vez que tú los encuentras, pudieras en un momento comparar. Ya tengo los del 2 y tengo los del 3. Pero dijimos que esos múltiplos deben de tener algo en común, ¿no? Entonces, aquí busco los múltiplos del 2, del 3. Ya vimos cuáles tienen en común, el 6, 2, el 18. Y pues de alguna manera empiezo a buscar cuál es el mínimo, porque es el requisito, ¿recuerdas? Mínimo común múltiplo. En este caso, ¿cuál es? ¿Tú lo alcanzas a visualizar? Así es el número 6, tienen al 18, por eso está muy grande y dice que tiene que ser el más pequeño. Y bueno, como dice el chavo, ya sin querer queriendo, chicos, como hemos conocido un método para encontrar al mínimo común múltiplo. Este método es sencillo en cuanto pues simplemente se trata de poner múltiplos, ¿ok? ¿Cuál sería lo batalloso? Pues que tú no sabrías como cuál es el límite, ¿no? O sea, tú tendrías que estar buscando un montón de múltiplos o irlos trabajando a la par para encontrar al múltiplo correcto y que sea el más pequeño. Entonces, si no, pues te va a tocar sacar las tablas hasta, no lo sé, hasta llegar al 20 quizás en algunos, cuando son números muy dispares, sobre todo cuando se trata de un par y un impar, como lo fue ahorita en el caso del 2 y del 3. Y aún así, como son pequeños, pues no hubo mucho reto en este caso, ¿vale? Pero mira, aún así, ve, la lista es un poquito larga. Hay otro método, ¿a poco? Sí. Hay otro método que nos permite también determinar ese mínimo común múltiplo y nosotros le llamamos como el método tabular, el método de factorización o el método de descomposición por factores o el método de descomposición por números primos, ¿vale? ¿Por qué tantos nombres? Porque al final de cuentas es lo mismo, fíjate. ¿En qué consiste? Pues simplemente vas a poner tus números, ya los viste, en línea. De hecho, por eso estoy compartiendo material extra, chicos, y les enseñan también a factorizarlos, así como lo tengo aquí yo, pero por separado. Y para que lo factores, ¿no? Y luego ponen al 8 para que lo factores. Ok, maestra, ¿y qué quiere decir eso de factorar? ¿No es facturar? No, factorar viene de factor. Recuerda que los factores son números que se están multiplicando para obtener un producto. Entonces, en este caso, cuando yo hablo de factorar, quiere decir que cuando yo descomponga esos números se van a estar multiplicando. Haz de cuenta que tienes el racimo de uvas, ¿ok? Y tú las empiezas a quitar. Entonces, al momento de que tú las quitas, dentro de la factorización se estarían, ¿qué? Multiplicando, exacto, se estarían multiplicando. Entonces, ve. Primer paso, poner tus números así en línea, observa, está la tablita, la línea así, todo para que queden los números bien ordenaditos y haz de cuenta que esta parte todavía no se resuelve, ¿ok? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Haz de cuenta que esto no existe. Empiezo yo a dividir por 2. ¿Por qué por 2? Porque ese es un número primo. A ver, entonces, ¿qué está pasando, maestra? ¿Por qué el número primo? ¿Y ese qué tiene que ver? ¿Y eso qué es? Bueno, vamos a empezar. ¿Qué es un número primo? Aquí vamos a conocer o a recordar dos conceptos. ¿Qué es un número primo y a qué se refiere la palabra divisible? Voy a empezar por la palabra divisible, porque de hecho un número primo tiene que ser divisible, ¿vale? Ok. Divisible. Yo voy a entender por divisible como aquellos números que al dividirse me van a dar un número entero y un residuo cero. A ver, otra vez. Supongamos que yo tengo el 10. Yo digo que el 10 es divisible. Pues depende por qué número. Si yo te digo, el 10 es divisible por 2, yo te digo sí. ¿Por qué? Porque 2 por 5 son 10 y me van a sobrar 0. Pero ¿qué pasa si en lugar de dividir al 10 por 2 yo lo divido por 3? ¿Cuánto me tocaría? 3, me sobra 1 y comienzo a trabajar con decimales y sería un número infinito. Me quedaría un 3.33333 al infinito y más allá, definitivamente. Entonces, este 10 no es divisible por 3. ¿Pero por qué, maestra? Si sí lo está dividiendo y es un número infinito.
Dentro de las matemáticas, un número se le llama divisible siempre y cuando al dividirlo te dé un cociente entero y te dé un residuo cero. Si no es así, pues sí, sí lo puedes dividir, pero no es divisible. ¿Ok? Una vez que entendimos esto, voy a relacionarlo con lo que son los números primos. Un número primo es aquel que es divisible, ojo, o sea que cuando yo lo divida a cero. Un número primo es aquel que solo es divisible por él mismo y por la unidad. ¿Por qué por el mismo? Pensemos en el número 3. ¿Ok? Cuando yo tengo el número 3 y lo quiero dividir por 3, me toca 1 y sobra 0. ¿Estás de acuerdo? Si yo al 3 lo quiero dividir por el 1, me toca 3 y me sobra 0. ¿Ok? Este es un 0, no un 6. Muy bien. Pero si yo quiero dividir al 3 por el 2, me quedarían un 1.5. Y ya no es divisible porque ya tengo decimales. Entonces, en este caso, el 3 se convierte en un número divisible, en un número primo por el mismo y por el número 1. Entonces, de ahí surgen los números primos. Entonces, aquellos que son así medio chocantes, que en las fiestas nada más se juntan con aquel que le cae bien y a los demás, ay no, es que me quedan gordos y yo no soy hipócrita, pues nada, ¿no? Porque nunca falta quien sea así y digo, se respeta, ¿no? Nadie puede estar obligado a estar con alguien con quien no se siente a gusto, ¿no? Muchas veces hasta en la parte laboral, ¿no? Así como que ya cuando hay esa espinita así como que pues de lejecitos, porque la verdad tu energía no me pasa, ¿no? Entonces, y siempre, ¿no? ¿No les ha pasado? Como que hay algo que en las personas no hay algo como que no te late. Y hasta que se dan ciertas situaciones dices, ahora entiendo por qué había algo que no me cuadraba, ¿no? Pero pues bueno, no somos monedita de oro, ¿vale? Entonces, en este caso, chicos, fíjense, esto lo vamos a tener súper presente porque cuando nosotros estemos acá de este lado factorando, pues vamos a estar haciendo uso solamente de los números primos. Aparte del 3, ¿qué números primos hay, profa? Ah, pues mira, hay estos. Va a estar el 1, el 11, ¿sí los ves? El 13, el 17. Entonces, estos van a ser nuestros números primos, ¿ok? Muy bien. Ahora sí. Ay, perdón, me moví, no me percaté. Aquí está. Muy bien. Fíjate, ¿qué vamos a hacer ahora? Una vez que ya determinamos quiénes son los números primos, de ahí que sale este 2, ¿ok? Pero este 2, acuérdate que yo hago de cuenta que esto aún no está, ¿ok? Yo digo, ok, entonces yo tengo 12 y 8. El primer paso es irte siempre con los números primos del más pequeño al más grande, ¿ok? Entonces el más pequeño es 1, pero no tendría caso dividir por 1, ¿estás con el siguiente que es el número 2, exacto. Observo mis números y digo, ¿a ambos los puedo dividir por 2? En este caso sí, va a haber situaciones en las que no. Entonces en este caso digo, ¿por 2 puedo? Claro que puedo. Entonces yo digo, 12 entre 2, recuerda, dos puntitos es división. Caray. ¿Ok? Me va a quedar 6. Luego vamos a tener al 8, ¿cierto? 8 entre 2 nos va a quedar 4. ¿Hasta ahí vamos bien? Después sigo observando a los números y me pregunto, ¿y al 4? Ok, al 6 y al 4 los puedo dividir por 2. Sí, ¿verdad? Aquí ya está el acordeón. Sí lo puedo dividir por 2. Entonces, ¿qué hago? 6 entre 2, ok, me queda 3. Y después digo, perdónenme aquí, 4 entre 2, este mismo 2 que está acá arriba, pues me va a quedar este 2. ¿Ok? Después observo y me doy cuenta que al 3 ya no lo puedo dividir por 2 porque ya no sería divisible.
Entonces aquí me tengo que aguantar un poquito. ¿Y cómo le hago? Ah, pues este 3 simplemente, si observas, lo voy a pasar. Y lo voy a seguir pasando hasta que no lo puedas dividir por algún número primo. ¿Sale? De hecho, el 3, recuerda, es un número primo, pero no me puedo emocionar y brincarme, no. Primero tengo que ver si ya no son divisibles primero por 2. Ya cuando veo que no se puede ninguno por 2, ahora sí ya cambio el número. Ya utilizo el siguiente número primo, que en este caso es el 3. Entonces yo tengo un 2. ¿A ese 2 todavía yo lo puedo dividir? Sí. A este 2 yo todavía lo puedo dividir por 2. Entonces yo digo 2 entre 2 me queda 1. Ahora sí, a este 3 ya lo puedo dividir por su número primo, que es el 3. ¿Ok? Y digo, 3 entre 3 me va a quedar 1. Y ahora sí ya tengo todos estos números, tengo todos mis factores de este lado y ya puedo presumir que he terminado. Pero eso no es todo, ¿ok? Ya que encontré los factores de este lado, ¿ok? Una vez que ya tengo a estos numeritos, ahora sí, lo que tengo que hacer es tomar esos factores y los voy a multiplicar. Acuérdate que se llaman factores porque los voy a multiplicar. Entonces, ¿qué hago? Ah, pues voy a multiplicar 4 por 2, 8 y por 3, 24. ¿Estamos claros? Fue multiplicar a los factores. Es decir, multipliqué 2 por 2 por 2 por 3 y me dio 24. ¿Qué presumo entonces? Que el MCM de 12 y de 8 es ¿cuánto? 24. ¿Ok? Muy bien. Vamos con lo siguiente. Ahora, este es un ejemplo. Vamos con otro. Supongamos que yo tengo el 15 y el 27. Esos ahora son MCM, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? De nueva cuenta, hago método 1, método de lista, observa, tengo los múltiplos del 51, de aquí lo tengo hasta el 10, y del 27, creo que lo hice hasta el 17 o 18, discúlpame que no recuerdo, ¿ok? ¿Qué es lo que hice? Sacar múltiplos. Fue sacar solamente múltiplos. Después, ¿qué hago? O reviso y digo, ah, ¿cuál tienen en común? El 459. ¿Y es el más pequeño? Sí, porque de hecho si nos seguimos, probablemente vuelvan a coincidir dentro de unos 10, 15 números más. Entonces sí, yo digo que es el mínimo de los múltiplos. Ahora, fíjate que aquí fue una buena chamba, ¿sale? Porque es un número ya un poquito más grande. Pero yo podría ahorrarme un poquito de trabajo si yo saco factores a través del método de tabulación. Observa de nueva cuenta, está el 51 y está el 27, ¿ok? Y por 2 nos quedarían decimales, lo mismo pasaría con el 27. Si tú te das cuenta, son números impares, entonces ya desde ahí me va indicando que con el 2 no podría. Entonces me voy al siguiente número, que es el 3. Si yo divido el 51 por el 3, me va a quedar 17. Si yo divido el 27 por el 3, me va a quedar 9, ¿ok? Va de nuevo, el 17 lo puedo dividir por 3, no, de hecho si yo recuerdo el 17 es un número primo, entonces al 17 no me va a quedar de más que irlo bajando hasta que yo lo pueda dividir por su número primo, ¿ok? Entonces números que no se puedan, en el caso del MCM simplemente los voy a ir bajando. Entonces, nos quedamos en esta parte de aquí, ¿ok? Yo ya vi que puedo al 9 seguir dividiendo por 3, entonces 3. Después, de nueva cuenta, el 3 puede divisible por 3, sí, 3 entre 3 me va a dar 1. Aquí ya terminé. Pero de este lado todavía no, aquí tengo el 17 y es cuando digo, ah, perfecto, como no puedo dividir por 1, me falta el 17, ahora sí utilizo el 17. ¿Sale, vale? Entonces, al final me quedan los unos y cuando llegamos a esa parte es cuando definitivamente ya podemos multiplicar, recordemos, los factores que nos quedan de este lado. Es decir, estoy multiplicando el 3 por el 3 por el 3 por el 17 y nos queda 459. Eso sería en cuanto a MCM. El máximo divisor. Ve cómo es lo contrario, ¿ah?
Hace un rato era mínimo, el más pequeño, ahora es el máximo, el más grande. Que tengan que tener en común quiénes, pues algún grupo de números. Y el divisor, acuérdate, ¿recuerdas más bien? Las partes de la división, tenemos la galera, que es la casita, tenemos el dividendo, que es el número que va adentro, y el numerito que va afuera es el divisor. Entonces, a ese es el que tú vas a estar buscando y es el que nos vamos a encargar justamente de encontrar, ¿vale? Entonces, cuando hablamos del máximo común divisor, ahora es buscar al más grande de los divisores. Buscar múltiplos, o sea, en lugar de estar multiplicando, ahora vamos a estar dividiendo, ¿ok? Y de igual forma, ¿qué creen? De igual forma, vamos a tener el método de lista y el método de descomposición de factores. Solo que aquí, en lugar de ir multiplicando, voy a estar dividiendo. Por ejemplo, yo puedo dividir, en este caso, en el método de lista, puedo dividir al 18 y digo 18 entre 1 a 18, exacto. Y aquí aprovecho, dicen, mato a dos pájaros de un tiro. Tengo al 18 y tengo al 1, ¿ok? Y así me voy a ir de manera sucesiva. También tengo un 6, es decir, yo puedo dividir el 18 por 3, me queda el 6. Y de alguna manera voy a tener al 3 y voy a tener al 6. En el 24 voy a hacer exactamente lo mismo. Voy a empezar a hacer la división de los números de tal manera que yo logre obtener todos los divisores posibles. ¿Para qué? Para que yo encuentre al divisor que tengan en común y sean más grandes. No me pudieras decir, oye, sigue con el 18. Pues si tú te das cuenta, el 18 ya no puedo dividirlo más, porque 18 entre 18 me queda 1, ¿sale? Porque tú puedes decir, bueno, es que ahí me queda 18, puede, no. 18 entre 18 te da 1 y ese sería el límite. ¿Ok? Si yo observo el más grande que tengan en común, pues es en este caso a hacer. Bueno, si ya pude comprobar a través del método de lista que es el 6, ahora vamos a ver si es cierto, a ver si coincide con el método de tabulación. Fíjate aquí cómo está el caso, ¿ok? En el caso de la tabulación que tengo que ver, bueno, pues de igual manera acomodo mis números, tengo el 18 y 24 en forma tabular y ahora tengo que revisar si de los números primos alguno me ayuda, ¿no? Si tú observas el 2 puede, claro que sí. 2 va a dividir ahora el 18. 18 entre 2 me va a quedar 9. Ok. Yo voy a dividir al 24. Entonces 24 entre 2 me da 12. Observo a esos dos numeritos y me doy cuenta que son divisibles por 3. ¿Estás de acuerdo? En este del 3, ¿qué tengo que cuidar? Ah, pues muy sencillo, fija. 9 entre 3 me queda 3. Y después, quiero que observes algo. 9 entre 3, 12 entre 3, me queda este 4. Pero aquí dice que ya terminamos. Ah, pues aquí viene la diferencia. En el MCM, mínimo común múltiplo en el método anterior, tú recuerdas, llegábamos a 1. En máximo común divisor no podemos llegar a unos, porque aquí si tú llegas a 1 es como buscar el múltiplo y no habría diferencia. Entonces dice, para que sea diferente al MCM, el máximo común divisor se termina cuando una de dos. Llegaste a 1 en cualquiera de los números a los que tú le estás calculando el MCD, o de plano ya ninguno de los números tienen un divisor en común. Entonces, nosotros terminamos cuando va de nuez. A uno de los números ya le sacamos todos los divisores y llegamos a 1. O la otra situación es cuando a ninguno de los dos los puedo seguir dividiendo por ningún otro número primo. ¿Por qué? Porque aquí no puedo ir bajando el número. En el MCM sí, aquí en MCD no. No lo puedo bajar, ¿ok? Entonces es por eso que aquí terminamos en corto. Si te das cuenta, solamente hallamos dos factores. Igual que en el MCM, voy a multiplicar esos factores y voy a decir 2 por 3 me queda 6, que es justo el número que nos coincide con el método de lista. Ahora,
es muy fácil. Sí, de alguna manera porque tenemos el apoyo del método de lista. Pero si me falta algún factor o algún divisor en el método de lista, pues igual ahí yo me equivoque, ¿sale? Entonces siempre hay que procurar obtener todos los divisores en método de lista para que no sea complicado el obtener el resultado de manera correcta. En el método tabular, pues la única manera es saberte esa regla. En el máximo común divisor termino cuando llego a un 1 o ninguno de los números ya pueden dividirse por algún número primo. En cambio, en el MCM termino hasta que llegue a los unos, porque estoy buscando al más chiquito, entonces tengo que llegar hasta el final. Y acá, como estoy buscando el más grandote, dice, pues no es necesario que llegues hasta lo último. ¿Ok? Muy bien. Este es un ejemplo. Acá tenemos otro. Ay, estoy rayando. Y este ejemplo consiste también en otro par de números, bueno, es un trío de hecho, es el 85, el 70 y el 65. Método de lista. De igual manera, estoy buscando todos los divisores posibles. El 85 tiene 4, en el 70 tiene 2, 4, 6, 8 divisores y el 65 tiene 4, ¿ok? Entonces ahí lo más que tú puedas dividir, perfecto, ¿vale? Y si no, vas dividiendo a la par, como mencionamos hace un rato, vas dividiendo o sea, divides a uno entre el 85, luego del 70 y 65. Vamos a la siguiente, 85. Eso te va a dar pauta a que no dividas de más o no trabajes de más, ¿vale? Pero si te gusta, no hay problema. Como aquí en el 70 me explayé, llegué hasta el último. Esa es la cuestión de divisores, ¿ok? Ahora, si vamos al método tabular, aquí date cuenta que el más grande es el 5, ¿ok? Ya te diste cuenta, coinciden en el 5. En el caso de la descomposición por factores, también se queda en 5. Si te observas, al momento de que divido por 5, porque no son divisibles ni por 2 ni por 3, de hecho estos tres números solamente son múltiplos del 5, pues te das cuenta que solo puedo por 5, porque ya no continúo, porque si tú te das cuenta el 16, pues igual es múltiplo de cuál, del 4, ¿verdad? Pero el 4 no es un número primo. El 12 puede ser divisible por 3, pero el 15 ya no. Ah, no, el 15 sí, el 16 ya no. Entonces, como ya no se puede, y acuérdate que la regla es que si ya ninguno de los tres se puede, hasta ahí se quedó. Entonces, pues aquí multiplico pues al 5 solito o 5 por 1, ¿no? Tabular con la lista, pues vamos a tener que el máximo común divisor va a ser el 5, ¿ok? Muy bien, pues ahora vamos a checar otro temita, ay Dios, ¿ok? Que tiene que ver también, ahora sí, ya con lo que son las fracciones. Entonces, aquí chicos les recomiendo consulten, hay más ejercicios y ejemplos en los videos que les estoy mandando a fin de que este no sea tan tedioso, ¿ok? Y para que este sea básicamente el apunte. Entonces, por favor, revisar material que está en recurso complementario, en recurso obligatorio. Ahí vienen ejercicios también para que ustedes reafirmen esto que estamos aprendiendo, ¿ok? Muy bien. Después, dicho lo cual, pasamos. Qué cosa, ¿verdad? Como diría el doctor Chapat, a ver, pero sí, ¿por qué? Porque como no es algo entero, es difícil esa cuestión de los decimales. Sin embargo, fíjate, recuerda, una fracción es una parte de, es decir, que no estoy tomando un entero, es decir, la pieza, el producto que yo tengo no lo estoy tomando por ciento. Por eso es que existen las raciones, las porciones, porque forman parte de un todo, ¿ok? Entonces, cuando hablamos de una porción, estamos hablando de una parte de, nada más. Y pues la forma que tenemos de representar una fracción, pues probablemente lo recuerdes o lo has visto. Lo puedo expresar a través de una diagonal o muy bien a través de la línea de fracción. ¿Vale? Entonces, aquí tengo que distinguir dos partes que forman también parte de la división del dividendo y del divisor, que es el denominador y el numerador, ¿ok? Entonces, vamos a el mismo lenguaje,
¿ok?